Una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa. Es para mí un privilegio compartir un tema más de la palabra de Dios y lo hemos titulado Sin excusa. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Suplicamos que al abrirla podamos escuchar tu voz, podamos sentir tu mensaje y podamos aceptar la misión, la tarea, la responsabilidad, el ministerio que tú tienes para cada uno de nosotros. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús que lo pedimos y decimos amén. Te invito a abrir las Biblias en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 14 al 20. Leemos. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. En este texto bíblico que hemos leído, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 21, estamos viendo justamente la acción divina en favor de su criatura. Estamos viendo el plan de salvación representado en la persona de Cristo Jesús, el cual nos vino a dar el ejemplo, el cual vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo y pronto volverá para encontrarse con nosotros y pasar con nosotros el resto de la eternidad. Por eso doy gracias a Dios que acá, en este pasaje, nos está diciendo que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Como si a través de nosotros clamara a las demás personas diciendo: reconciliaos hoy con Dios. El propósito de este tema es que nosotros podamos aceptar el ministerio que Dios nos ha dado. Quizás no seamos pastores de la iglesia, no seamos líderes en la iglesia, pero sí somos líderes en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. En sí, hoy tenemos una responsabilidad y es de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora hemos aceptado su palabra, ahora hemos aceptado su evangelio, ahora hemos aceptado llevar su nombre. Y cuando llevamos el nombre de Cristo Jesús, entonces damos un testimonio que nos invita a nosotros a ser mejores cada día y andar más en comunión con Él. Es el propósito de este tema que nosotros podamos llegar a la conclusión a la cual el apóstol Pablo llega en Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Leemos allí: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros
todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo hace un llamado a los líderes de la iglesia para que sean capaces de dar ese ejemplo positivo de lo que es una obra abnegada, un servicio sincero y leal dado a Cristo Jesús, justamente con lo que había dicho ya anteriormente, con el amor que debe ser el que nos constriñe, con el amor que debe ser el que nos mueve. Y siendo que hoy por hoy sabemos que la obra de predicar el evangelio no la van a terminar los pastores, sino va a ser todo el esfuerzo de cada creyente unido para predicar y testificar por la verdad en Cristo Jesús. Es por ello que te invito para que me acompañes en Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 16. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora, mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que nosotros no podemos alcanzar, no podemos ayudar, no podemos predicar a otros si primeramente nosotros no hemos sido alcanzados por el evangelio, hemos sido alcanzados por la gracia, hemos sido transformados por la palabra de Dios y hemos sido edificados en el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que es eterno, ese evangelio que es verdad, ese evangelio que es esperanza, ese evangelio que es vida. ¿Por qué? Porque no hace otra cosa que mostrarnos cuán grande es el amor de Dios manifestado para sus criaturas en las personas de Cristo Jesús. Aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 13, además de decirnos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, agrega una razón. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ahora dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué mensaje más poderoso? El que Pablo nos está dando a nosotros, pues es su testimonio, ha sido su vida la que prácticamente nos da a nosotros un ejemplo a imitar en el servicio a Cristo Jesús. Y el versículo 4 de Hebreos capítulo 6 está como cerrando este tema que estamos tratando para mostrarnos cuán responsables nosotros tenemos que ser al escuchar estas palabras, al estudiar este tema. Dice Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice el versículo 6, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos hace una amonestación y tenemos el triste ejemplo en la pequeña e incipiente iglesia cristiana, donde el mismo Jesucristo era el pastor. Una iglesia muy pequeñita que tan solo tenía ¿cuántos miembros? 12 miembros. Y uno de sus discípulos, uno de los miembros de esa iglesia, tristemente, ¿sabes lo que le pasó? Perdió la salvación. Si hoy nosotros estamos tratando de vencer las distancias, no importa donde quiera que nos encontremos, a través de las redes, a través de esta vía, podemos comunicarnos para adorar juntos a Dios, para compartir el estudio de la palabra, para analizar estos temas
es un privilegio el cual nosotros tenemos hoy. Qué lindo hubiera sido el privilegio de formar parte de aquella iglesia que estaba allí siendo enseñada, siendo pastoreada por Jesús. Sin embargo, uno de esos 12 discípulos no logró la salvación. Y la pregunta es, ¿por qué no logró la salvación? ¿Qué sería lo que pasara? ¿Qué fue lo que propinó esto? Si nosotros vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, vamos a ver cómo allí se aborda el tema de cuál era ese discípulo y la razón por la cual no logró la salvación. Vamos a leer solamente el versículo 14. Marcos 3, verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. El Señor primeramente nos quiere dar a nosotros el ejemplo de cómo hacer las cosas, nos quiere dar a nosotros la experiencia de lo que es andar con él, estar con él, para que después nosotros podamos enseñar a otros esa linda experiencia de lo que es caminar con Dios y seguir a Jesús y servirle en cualquier situación y en cualquier necesidad en la cual sea necesario. El deseado de todas las gentes, páginas 215 y 216, nos dice: en los apóstoles de nuestro Señor no había nada que les pudiera reportar gloria. Importante, así que si Dios lo llamó a través de Jesús para que estuvieran con Jesús y luego enviarlo a predicar, vemos que era la obra de Dios, como habíamos visto anteriormente, que Pablo le dice a las personas con las cuales estaba trabajando. Y aquí ahora el espíritu de profecía está haciendo esta observación de manera especial. Deseado de toda la gente, página 215 y 216. Repetimos: en los apóstoles de nuestro Señor no había nada que les pudiera reportar gloria. ¿Por qué? Porque no es nuestra vida la que sale aquí a relucir, sino que estamos llamados a levantar a Cristo para que todos puedan venir a su verdad, para que todos puedan venir y ser alcanzados con su luz, con su evangelio. Y era evidente, continúa diciendo la lectura, que el éxito de sus labores se debía únicamente a Dios. Es decir, que el éxito de nuestro ministerio, de este ministerio de reconciliación al cual Dios nos está llamando a integrarnos y trabajar en él, dice que se debe únicamente a Dios, porque es Dios quien obra y produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios el que lo da y es Dios el que permite que se obre en cada una de las personas. No solamente la iluminación, no solamente el convencimiento, sino también la conversión, donde la persona acepta esa verdad y decide ser transformada esa persona por esta verdad, a fin de representar dignamente a Jesucristo y la obra que la gracia de Dios quiere hacer en cada corazón. Vamos a ver que la lectura continúa diciendo: la vida de estos hombres, el carácter que adquirieron y la poderosa obra que Dios realizó mediante ellos, atestiguan lo que Él hará por aquellos que reciban sus enseñanzas y sean obedientes. Es decir, que hay dos necesidades: recibir la palabra de Dios y ser obediente. Y si nosotros estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios, es como que estamos recibiendo a Dios. Si nosotros estamos dispuestos a ser obedientes, es que estamos permitiendo que Dios pueda obrar en nosotros y a través de nosotros y por nosotros. Qué lindo. Recuerden que hay tres cosas que Dios hace. La primera, Dios nos justifica. La segunda, Dios nos santifica. Y la tercera, Dios nos glorificará. En estos momentos podemos decir que Dios nos está santificando. ¿Por qué? Porque ya con la muerte de Cristo Jesús realizada en nuestro favor y la aceptación que por su gracia nosotros hicimos de este sacrificio en nuestro favor, estamos siendo justificados. Pero ahora estamos en el paso de la santificación. Y qué lindo es que somos santificados en la medida que nosotros dependemos de Dios.
Somos santificados mientras nosotros trabajamos con Dios en la obra de alcanzar a las demás personas por las cuales Él vino a morir. Y además de eso, somos santificados en la medida que nosotros colaboramos con Dios y permitimos que Dios obre en nosotros su gracia maravillosa, con esta disposición de por amor estar dispuesto a dejarlo todo para ser una nueva criatura. Cuando nosotros vemos que uno de los discípulos no alcanzó la salvación, podemos decir, ¿y cuál fue ese discípulo? Ya habíamos visto en el tema anterior que Judas fue ese discípulo. Judas no hizo todo lo que podía para ser salvo. Igual que nosotros, hoy debemos de ver qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Sabemos que para ser salvos solamente tenemos que aceptar a Cristo nuestro Salvador por la fe. Pero es que si estamos en Cristo tenemos que permitir que sean las obras de Cristo en las cuales nosotros caminemos, nos movemos y andemos. Desgraciadamente, esta no fue la experiencia de Judas. ¿Qué sabemos de Judas? El libro La Educación, en la página 81-82, dice: Judas de Judea, pulido, capaz y de espíritu ruin, en el servicio capaz de sobrepasar a sus hermanos, y sin embargo abrigaba en su alma propósitos cuyos frutos no vislumbraba. Es decir, que a veces que la persona puede estar haciendo algo, pensando algo, ignorando que las consecuencias, que el resultado de sus acciones serán desfavorables para él. Aquí estamos ahora nosotros en una carrera de la fe. Estamos nosotros en el camino de la verdad y de la salvación. Cualquier cosa que hagamos puede ser concluyente. Podemos nosotros perdernos aún haciendo la obra de Dios cuando vemos la obra de Dios como un fin en sí mismo. Cuando realmente el fin siempre será Cristo nuestro Salvador. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que pensemos, no puede ser un fin en sí mismo. El fin es Cristo. Todo lo demás es un medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Él y crecer en la gracia, por su gracia y por su amor. Vamos a ver acá que estamos ante una pregunta y le podemos llamar la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque es la pregunta que muchas personas se han hecho, que otras se están haciendo y que algunas personas se harán. ¿Podía haberse arrepentido Judas? ¿Qué crees? ¿Podía haberse arrepentido Judas? ¿Tenía Judas alguna oportunidad? ¿Una oportunidad para arrepentirse? Qué diferente hubiera sido si Judas se hubiera arrepentido. ¿Tenía él la oportunidad de arrepentirse? Deseo de todas las gentes, página 261, nos dice: sí, si Judas quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el dominio del egoísmo y aún podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Entonces, ¿tenía una oportunidad de arrepentirse? Al menos una. Sí la tenía. Pero era condicional. Y esa condición no solamente era para Judas, sino para todos los discípulos. Y esa condición no era para todos los discípulos, sino también para nosotros. Hoy acá. La condición sería así: si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el dominio del egoísmo y aún podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Si quería abrir su corazón a la gracia divina. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos separado de Dios, cualquier obra que nosotros hagamos, aunque sea buena, separada de Cristo, cualquier cosa que no sea movida por el amor a Dios y por la fe en Él, se puede constituir para nosotros en un tropiezo. Se puede constituir para nosotros en algo que nos separe de su gracia. Con frecuencia cometemos muchos errores y es que actuamos nosotros sin considerar a Cristo Jesús. Con frecuencia actuamos nosotros, obramos nosotros sin antes orar y pedirle a Dios que nos guíe en la tarea, que sea Él en, por y a través de nosotros y no nosotros. Hoy debemos tener ese cuidado. Dios toma los hombres
tales como son, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de Él. Es decir, nosotros podemos ir a Dios, pero Dios no nos va a dejar así. Si bien Dios nos acepta tal y como estamos, o tal y como vamos a Él, Dios no nos deja de esa manera. Dios nos va a preparar y nos va a ayudar a crecer. Va a forjar en nosotros un carácter que honre y glorifique su carácter, el carácter divino. Porque cuando Dios formó al ser humano, lo creó a su imagen y a su semejanza, para que pudiera representarlo dignamente como la corona de la creación. Y hoy nos llama a nosotros a ser esos representantes directos que Él tenga acá en la tierra. Cuando no se puede ver a Dios cara a cara, cuando no tenemos siquiera una imagen de Dios, una foto de Dios, qué lindo es que las personas puedan ver el carácter de Dios en nosotros. Puedan ver la personalidad de Dios en nosotros. Dios es amor. Que podamos nosotros disfrutar ese amor, que podamos nosotros ser alcanzados por ese plan de salvación, para que las personas con las cuales nosotros nos relacionamos también puedan beneficiarse de Él. Y aún nuestra familia, nuestros seres queridos. Hay veces que son ignorados y no nos damos cuenta que tenemos que tratar cada día de hacer ese extra, de esforzarnos por ser mejores cristianos, por ser ministros de esta obra de la reconciliación, como si Dios rogara por nosotros. Reconciliaos hoy con Dios. Reconciliarse con Dios significa alcanzar su gracia, permitir que su paz esté en nuestro corazón, aceptar las victorias de Cristo, reclamar, el poder de Cristo, vivir el perdón que Dios da en el nombre de Cristo Jesús. Hoy podemos ver que no somos elegidos porque seamos perfectos. Los hombres de Dios no son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Dios puedan ser transformados a su imagen. Es el objetivo que Dios tiene, que le podamos glorificar donde quiera que nos encontremos, en cualquier situación que estemos. Filipenses 1:6 es claro cuando dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 34, última parte nos dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hizo acepción de personas. Dios estuvo dispuesto a aceptar a Judas como a los demás discípulos. Dios le dio la misma atención a Judas que le dio a los demás discípulos. La misma oportunidad que le dio a Judas se la dio a los demás discípulos. La diferencia está en la aceptación que cada uno de ellos hizo de esas oportunidades. Mateo capítulo 26, 14 al 16 y 47 al 49. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 8, nos habla justamente de la obra que estaba haciendo Jesús en Judas y la reacción que Judas estaba teniendo al enfrentarse con estas obras que Jesús hacía. Uno de los pasajes más tristes de la Escritura es el que encontramos nosotros en Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15, donde dice allí, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Estamos ante una gran realidad. ¿Cuál es la gran realidad? Que Judas fue esclavizado por el dinero. Judas no sabía lo que estaba haciendo, pero lo quería hacer. Él estaba dispuesto a entregar a Cristo. Como muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo con las decisiones que estamos tomando o con las decisiones que ya hemos tomado, pero que estamos ignorando. Y podemos estar respondiendo a la esclavitud de un vicio, de un hábito o de una tradición. Cuando realmente hoy tenemos que permitir que nuestro culto, nuestra adoración, nuestro servicio a Dios sea en espíritu y en verdad. Estemos siempre conscientes de que la obra que estamos haciendo y lo que estamos viviendo nosotros es movido por el amor, ese amor que habíamos visto que nos constriñe, que nos mueve, que nos motiva.
que nos lleva a amar y esperar a Dios. El amor al dinero en Judas superaba el amor por Cristo. ¿Qué será lo que está ocupando el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestro corazón? ¿Qué será lo que está quitándonos a nosotros la oportunidad de vivir y disfrutar, experimentar esa relación personal con Dios, donde no existe miedo, donde no existe temor, donde existe esperanza, gozo, paz, felicidad, esa cosa linda, sabrosa que tú y yo necesitamos? Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás. Y las personas que no logran aferrarse de las manos poderosas de Cristo Jesús, sinceramente, el fin lo vemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, nosotros ¿qué debemos hacer? Aferrarnos a la dádiva que hay en Cristo Jesús, que es salvación y vida eterna. El carácter de Judas fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Dios hoy nos está llamando a ser un ejemplo al mundo. Dios hoy nos está llamando a ser un ejemplo a la sociedad. Dios hoy nos está llamando a ser un ejemplo de servicio, leal, honesto, altruista, desinteresado en las iglesias, en las casas, en las escuelas, en los trabajos, donde quiera que nosotros no estemos, donde quiera que nosotros estemos realizando una actividad, tenemos que mostrar que es Dios el que está en nosotros. Dios lo sabía. Jesús lo sabía. Dios lo sabe todo y nos quiere ayudar. Jesús sabía desde el principio quién le había de entregar y prácticamente un año antes de que pasara esto, Él lo dice a sus discípulos en Juan capítulo 6, versículos 64 al 71. Todo este texto nos habla al respecto. Vamos a leer solamente Juan capítulo 6, versículo 64. Y allí nos dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es decir que los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no le desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolo con la toalla, se conmovió intensamente su corazón y entonces sintió el impulso de confesar allí mismo su pecado. Tenía Judas la oportunidad de arrepentirse, pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento. Los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento volvieron a dominarle. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. Judas estaba presente en el servicio sacramental. Recibió de Jesús los emblemas de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Haced esto en memoria de mí. Sentado allí en la misma presencia del Cordero de Dios, Judas reflexionaba en sus sombríos propósitos y albergaba pensamientos de resentimiento y venganza. Deseado de todas las gentes, páginas 601, 602 y 609. En ocasión de la cena de la Pascua, Jesús demostró su divinidad, revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Entonces el caso de Judas fue decidido y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. Deseo de toda la gente, página 667. La obstinación satánica aumenta en proporción directa con la luz recibida y rechazada. Las invitaciones acerca de los peligros venideros no modificaron el propósito de Judas, porque su corazón no había cambiado. Frente a la luz y la evidencia, decidió seguir su propia conducta y hacer su voluntad. La paciencia de Cristo, su amable reprensión que brotó al fin de los labios divinos, no quebrantaron su terco corazón. Su prolongada persistencia endureció su corazón, vio a dónde lo conducían sus pasos,
Pero los agentes satánicos lo rodeaban y no tenía poder para librarse de la trampa. Los atributos humanos tan largamente acariciados, la decisión de no aceptar la luz, le impidieron ver todas las consecuencias de sus actos. Cuando Judas dio este paso, traspasó la posibilidad de arrepentirse. Pero cuando abandonó la presencia de su Señor y de sus condiscípulos, había hecho la decisión final. Había cruzado el límite. ¿Cuántos hoy como Judas están traicionando a su Señor? Es una pregunta. Es mi deseo que hoy no estemos traicionando a nuestro Señor porque nos estemos haciendo firmemente del brazo de Jesucristo. Porque estemos reclamando la bendición y las promesas que el cielo tiene para cada uno de nosotros. ¿Quieres que esto sea una realidad? Si es así, oremos. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este lindo mensaje. Permite que cada día podamos ser instrumentos en este ministerio de la reconciliación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.